aquí en la Casa de las Relaciones Internacionales, del Derecho Internacional, del respeto a los principios del derecho internacional, y precisamente comenzamos en este 72 periodo sesión de la Asamblea General con una reunión de nuestros hermanos y hermanas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Allí volvimos a hacer un esfuerzo por retomar el espíritu bolivariano que constituyó y convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, y que fue en el siglo XXI que logramos de verdad recuperar aquella idea, aquel proyecto, y se hizo realidad con la CELAC. Hicimos un llamado a tratar de mantener la unidad por sobre cualquier diferencia, recuperar el diálogo político, la tolerancia política que caracterizó a la CELAC desde su fundación en Caracas en el 2011, y tratar de avanzar en todos los aspectos en la CELAC. Pareciera que hay un tercio de la CELAC apenas, que está dispuesto a mezclar situaciones bilaterales, asuntos internos de terceros países, para tratar de dañar a la CELAC, pero bueno, hemos sostenido un debate y una conversación muy productiva, y nosotros esperamos que podamos de verdad volver a blindar a la CELAC y seguir adelante. Pero estuvimos también después, acudimos a una reunión muy importante que convocó el secretario general con respecto a todo el financiamiento para la ayuda a los países del Caribe que han sido sujetos de las tragedias y las consecuencias de los últimos huracanes y tormentas tropicales. Allí, como Venezuela, pudimos ir con la moral en alto, porque fue Venezuela, fue el presidente Nicolás Maduro el primero que envió con sus aviones militares la ayuda necesaria para Antigua y Barbuda, por ejemplo. Fue en un avión militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que pudimos ayudar a evacuar la isla de Barbuda entre huracán y huracán, arriesgando la vida incluso de nuestra tripulación, de nuestros pilotos, del personal de protección civil. Se ha hecho aportes importantes de $3 millones a través del Banco del Alba, a través de nuestra empresa mixta para Antigua y Barbuda también, para su recuperación. Hemos hecho puentes aéreos con San Martín para llevar insumos, para poder ayudar también a los nacionales de los estados del CARICOM para que vuelvan a sus países de origen, y también con Cuba. Es decir, Venezuela estuvo allí desde el primer momento, y consideramos nosotros que de alguna manera y con humildad servimos de ejemplo. El presidente Nicolás Maduro estuvo en contacto con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, desde el primer momento. Durante el huracán incluso pudieron conversar antes de que fuese a Barbuda y constatara la devastación, y incluso desde Barbuda se pudieron hacer los primeros arreglos, y antes de las 24 horas ya Venezuela estaba presente allí. Pero lo más importante de esa conferencia que ratificamos, no se trata de lidiar con las consecuencias del cambio climático nada más. Por supuesto hay que enfrentarla, hay que construir con mayor resiliencia, reconstruir nuevos métodos arquitectónicos de ingeniería, pero lo más importante es lidiar con las causas, y por ello el Acuerdo de París contra el cambio climático es fundamental. Ya todos los países de la ONU reconocen, pero sin embargo hay países importantes como el propio Estados Unidos que se está retirando del Acuerdo de París, una cosa que es insólita, y además esta es una demostración práctica, concreta, de lo importante que es contener el cambio climático, contener el avance devastador del capitalismo tal como se ha expresado. Bueno, y luego en tercer lugar estamos ya comenzando a hacer reuniones bilaterales con nuestros hermanos de El Salvador, que además está al frente de la CELAC, con el canciller de Palestina, apenas las dos primeras, pero a lo largo de toda la semana vamos a tener reuniones del movimiento de países no alineados, reuniones del ALBA. Vamos a ver cómo tratamos aquí con los cancilleres que están apoyando al diálogo en República Dominicana, no solo el canciller de República Dominicana, también los países invitados, Nicaragua, Bolivia, México, Chile. Bueno, cómo coordinamos acciones para que esa invitación que ha hecho el gobierno del presidente Maduro al diálogo sea lo más fructífera posible y pueda generar efectos positivos para Venezuela. De manera que es una gran agenda que tenemos por delante. Apenas es el primer día, mañana es cuando empiezan las intervenciones de los jefes de Estado, jefes de gobierno, jefes de delegación ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y bueno, e iremos reportando a lo largo de todos estos días. Canciller, y justamente hoy en la reunión de la CELAC, varios países pedían que se postergue esta cumbre con la Unión Europea porque decían no es el momento de que tengamos esta cumbre cuando está pasando
pasando la situación en Venezuela. ¿Qué usted podría decir al respecto de la posición de sus países? Precisamente son 11 países que están aislados, 22 países que están absolutamente coordinados y lo que llamábamos esta mañana es a no utilizar estrategias incluso cuyo origen es extrarregional para dañar a la CELAC con el pretexto de asuntos de un país interno que además deben respetar, pero eso nos recordaba mucho a la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, insistimos, que fue un hermoso gesto del libertador Simón Bolívar y que fue boicoteado y saboteado desde los Estados Unidos a través de estados que formarían parte de esa gran confederación y Liga de Naciones, y finalmente no tuvo resultado. Ya la CELAC existe y le hemos hecho un llamado a la reflexión a esos países para que depongan esas actitudes y podamos trabajar, construir los consensos necesarios en favor de todos los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Venezuela, hoy sabemos que no llegaron a ningún consenso, a ningún acuerdo, pero sin embargo Venezuela llama al diálogo a Estados Unidos a no interferir en los asuntos internos, pero Donald Trump invita a una cena esta noche con sus mejores aliados de Latinoamérica para hablar justamente de Venezuela. El señor Trump no tiene nada que decir sobre Venezuela. Venezuela es un país libre y soberano. Que se reúnan a hablar sobre sus relaciones bilaterales, sobre los muros que quiere construir en el mundo, sobre las guerras que quiere desatar en el mundo, sobre la violación de derechos humanos que gracias a la política exterior guerrerista de Estados Unidos hay en todas partes del mundo, sobre la migración latinoamericana y caribeña y cómo se están violando derechos humanos en Estados Unidos, de los migrantes y fuera de Estados Unidos. Esos son los asuntos que ellos deben tratar, más la gobernabilidad en Estados Unidos, que no es asunto interno de Venezuela, pero de Venezuela hablamos los venezolanos exclusivamente.